Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous pour la paix, lèvons-nous pour la réconciliación. ¡Ay! ¡Godani! ¡Goda! Bueno, aquí tenemos a Obiang Zhang, un panafricanista de pies a cabeza. Y bueno, le tenemos aquí en Barcelona para que nos explique un poco su visión sobre el panafricanismo, porque hay un montón de chavales que no se aclaran sobre qué es el panafricanismo. Y bueno, la primera pregunta que le haría a Obiang Zhang es, ¿cómo te definirías a ti mismo según tu identidad? ¿Cómo te definirías? Bueno, primero de todo, daros las buenas tardes y gracias por haberme invitado, es un placer estar aquí. Como estás preguntando sobre la identidad, lo primero que tendré que decirte es mi nombre, porque mucha gente me conoce como Obiang Zhang, pero mi nombre es Nsang Cristia Essimicruz. Obiang, que es el nombre de casa, como se diría. Mi identidad, aunque para muchos pueda ser compleja, porque me veis en tanga, como se diría en fan, para mí es muy sencilla, ¿vale? Yo soy de Lamang Nzomo, en Añizoc. Me considero funk, me considero primero de todo Nzomo, entonces funk y africano, por supuesto. Esto para mí es sencillo, lo digo porque mi padre siendo funk y mi madre estando casada y doteada, como se diría en nuestra tradición, por lo tanto yo pertenezco al pueblo de mi padre. O sea que mi identidad es africana. Obviamente nacido y crecido en Barcelona y por lo tanto, como muchos otros guineanos, africanos y chinos, tengo también partes de la cultura española, pero me tira muchísimo más lo que es mi identidad africana. Ok, perfecto. Y, o sea, como panafricanista, o sea, ¿cuáles son tus inspiraciones? O sea, los inicios, ¿no? El momento clave cuando dijiste, bueno, yo me voy a definir como panafricanista y esto, o sea, las referencias. Bueno, aquí en Barcelona, cuando crecí yo nací en el 76, entonces cuando yo era un adolescente, era ya por los años 90, que era la época de los skinheads, para aquellos que no han estado en Europa, pues básicamente nazis, racistas, que iban afeitados en la cabeza, hooligans, de estos como aficionados de estos del fútbol, y que iban pegando palizas a negros, incluso llegaron a matar a un guineano en la plaza de Seps. Y en esa época pues nos teníamos que ir juntando y entre todas estas cosas, diferentes organizaciones que fuimos haciendo, nos juntamos nosotros para defendernos, para autodefendernos, ¿no? Pero el tema panafricanista ya es un tema más político que llegó muchísimo más tarde en mi vida, ¿no? Pero que la base fue en entender cuál es el racismo y cuál es la desigualdad que estamos sufriendo como nación africana dentro y fuera del continente. Entonces el panafricanismo surgió cuando ya me voy a Londres, cuando tenía 24 años, y ya había ido varias veces a Guinea y ver cómo está Guinea, ¿no? En términos de un país que lleva, antes del petróleo, llevaba años con el cacao y tal, pero que parece que no se había desarrollado. Y empiezo a preguntarme del por qué. Antes de que yo me fuera a Londres, aquí en Barcelona conocí a Karemba y conocí también a Ras Badi, que vinieron a una discoteca donde solíamos ir todos, el Jamboree, y tenían una organización que se llamaba Organización de las Naciones Africanas Unidas, si no me equivoco, más o menos. Y en esa organización lo que hacíamos era cada sábado íbamos a estudiar. Entonces estudiábamos un poquito de política, filosofía, historia, y ahí me introducieron a lo que es Nkrumah, me introdujeron también a lo que es Haile Selassie, aunque ahora a lo mejor tengo otra percepción del emperador Haile Selassie. En esa época pues era estudiar sus ¿cómo se dice? Speeches, sus discursos, ¿no? En Nkrumah estudiábamos su ideología, y ahí es donde empieza a entender, sobre todo porque tenía Ras Badi, era de Sudán, tenías a gente de diferentes puntos, senegaleses, marroquíes, tenías gente de diferentes puntos de África, y todos nos dábamos cuenta que cuando miramos para casa la condición es la misma, no es que uno sea más
que el otro, y eso nos dio a entender, pues bueno, temas de neocolonialismo, y todo esto es lo que me hizo interesarme en el panafricanismo. Vale, y como una persona que más o menos también tiene parte de cultura, como ha comentado, en española y tal, ¿qué le dirías a los mulatos, entre comillas, que se autoexcluyen de la comunidad negra y prefieren que les nominen como gente mixta? Y yo lo digo siempre, ¿no? Porque es un poco peligroso, porque al fin y al cabo no se ven aceptados ni aquí, y la comunidad que históricamente, desde la existencia del ser humano, le ha considerado siempre como parte de él. Porque, a ver, en la comunidad negra el mulato es negro y punto. O sea, ¿qué le dirías al mulato que se autoexcluye y le gusta que le consideren mixto? Es complicado. Te voy a decir el porqué. Es un arma de doble filo. Para mí es fácil, como te he dicho. Para mí, tradicionalmente, yo soy fan, porque mi padre era fan, mi madre está doteada. Para mí no hay discusión. El término mulato me parece un término muy despectivo. En inglés, sobre todo, nunca le llames a nadie mulato porque te atravesarán la cabeza. Y se han inventado cosas como mixed heritage, ¿no? Que tienes herencias mixtas y no sé qué, cosas diferentes. Ahora, nosotros tenemos el contexto de Guinea, donde el mulato también fue utilizado como una arma por los españoles. Tienes el contexto de Zimbabue y tienes el contexto de Sudáfrica, donde aún a día de hoy los mismos mulatos se creen que son superiores a los africanos, o sea, a los negros, simplemente porque es lo que les han ido inculcando. Entonces, pueden recibir cierto rechazo de ambas comunidades, como tú has dicho. Y digo que es un arma de doble filo porque también por el otro lado, en América, tienes el One Drop Theory, ¿vale? El One Drop Rule, perdón, la ley de una gota, significa que cualquier persona que tuviera una gota era considerada negra. O sea, aunque tú fueras 8 generaciones después, si tenías el pelo afro, si no sé qué, se te consideraba negro. Y eso tenía, obviamente, las consecuencias de que se te trataba como cualquier negro. Entonces habrá muchos mulatos que quieren, en cierta manera, gustar al máster, ¿no? Al, ¿cómo se dice? Al capataz, ¿no? Al amo, gustar al amo. Y lo que yo te diría es que no creo que sea particular de los mulatos, ¿vale? Podríamos hablar de lo que en Guinea llamamos maquillage, ¿sí? Muchos de nuestros compatriotas, ¿qué es lo que hacen? Maquillarse, ponerse las pelucas y todo, para intentar ser tan blanca como puedan. Parecerse al amo. Y parecerse al amo y ser aceptados por el amo. Entonces, todos aquellos mulatos, desde mi punto de vista, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista personal, todos aquellos mulatos que rechazan su parte negra o que dicen, bueno, a mí no me metas en el mismo saco que ellos, desde mi punto de vista, están fallando en entender dos cosas. Una, la realidad palpante, y otra es el hecho biológico, ¿vale? El hecho biológico me refiero a que sus hijos, ¿vale? Pueden salir negros. Y por negros me refiero negros azabaches como era su madre o su padre. Entonces, cuando tú estás rechazándote a ti mismo ser parte de esta comunidad, lo que puede pasar es que tú tengas un hijo que no podrá tener esa oportunidad, si lo quieres llamar, de decir yo no soy negro, porque será 100% negro. Y te lo digo que yo tengo 4 hijos y cada uno es de un diferente tono. Color, sí. Y los tengo desde azabache hasta, bueno, el que es más clarito es aún más oscuro que yo, ¿sabes? Entonces esas cosas son cosas a tener en cuenta. ¿Qué me parece a mí? Pues a mí me parece completamente incorrecto, pero puede ser que su realidad ellos intenten apartarse, como hacen muchos otros negros, de esa comunidad, ¿vale? Simplemente porque esa comunidad tiene un estigma, y es negativo en el sentido de que te impide conseguir ciertos trabajos, te penaliza cuando estás buscando un piso de alquiler, te penaliza en las escuelas, te penaliza en cualquier lado ser negro. Entonces, en vez de cogerlo como una medalla de honor, ¿sabes? Como Marcus Garvey decía que el color de mi piel es mi medalla de honor, ¿no? Es lo que me hace más orgulloso. En vez de cogerlo como una medalla de honor, intentan apartarse de ello. Pero la realidad siempre les viene a encontrar. Me explico. Tienes el caso, por ejemplo, de Oprah Winfrey, ¿vale? Una gran
o sea, una persona negra en este caso, cuando se va a París y va a comprar una joyería, de repente ella se da cuenta que ni con todo el dinero del mundo, ¿sabes?, aún te ven como una negra. Al mulato le pasa lo mismo. Ellos, en ciertos entornos, son capaces de burlarse de la gente y hacerles creer que ellos no son negros. Pero llega un momento en el que alguien se lo va a recordar. Y Frank Fanon era muy bueno hablando de esto. Él tenía un término que ahora no me va a salir, pero él hablaba sobre, de repente, es ese punto de realismo, donde tú te ves al espejo y de repente todo aquello que has querido ocultar te viene a bofetear, ¿vale? Entonces serán esos mulatos que tanto se intentan apartar de la comunidad negra, pero aún así un día les parará la policía, les hará algo malo, y entonces será cuando vendrán a la comunidad negra y dirán, oye, ayudarme, que aquí hay discriminación, ¿no? Y desde mi punto de vista es una pérdida de energía y de fuerza en la comunidad. Yo creo que los mal llamados mulatos tenemos la obligación de participar en el progreso de nuestra, si se puede decir, raza, de nuestra comunidad, de nuestra nación. Y creo que hay ejemplos muy buenos, por supuesto no estoy hablando de Obama, pero estamos hablando pues de Bob Marley, estamos hablando de Malcolm X, aunque él, su madre era mulata, pero sabemos que era porque se había violado a su abuela, pero tampoco era lo que diríamos un negro. Luego el otro problema del tema del mulatismo es que entramos en lo que llaman la teoría del negro de verdad, ¿no? El subsahariano, ¿vale? Y olvidando que en África tú tienes diferentes tonos. Sí. Un buen ejemplo, Nzem-Fumu, ¿vale? Agustín Nzem-Fumu, todo el mundo lo ve y es clarito de piel. Y como él, hay muchos, ¿sabes? Entonces el mulatismo, los mulatos, no pueden percibir que tú eres parte de esta comunidad. Y que a lo mejor yo he tenido esa experiencia en Barcelona, que como me han llamado negro desde el primer día, ¿sabes? Yo hubo un punto en el cual pensaba que negro era mi apellido